Bienvenidos a Santiago Sí. Después de 70 años luchando por la igualdad de los niños más desfavorecidos del mundo y por crear un mundo mejor para ellos, UNICEF ha decidido cerrar sus puertas. ¿Cómo? De una manera muy poco convencional, y esperemos que consigan su objetivo. La campaña es magnífica, Irene. Sí. Sí, porque te sorprende, porque llama la atención, y en un mundo tan globalizado, en un mundo con tantos estímulos, es muy difícil llamar la atención. Que llegue, ¿no? Que llegue. Me alegra que Claro. haya llegado, ¿no? Porque era un poco el objetivo, generar notoriedad. Y el día del lanzamiento estuvimos un par de días sin web, sin ningún movimiento en redes sociales, simplemente aparecía el hashtag Cierra UNICEF. Fuimos trending topic el día del lanzamiento, y bueno, pues muchísima gente preguntaba y se veía el movimiento por redes sociales, sobre todo diciendo ¿qué pasa? ¿Pero qué ocurre? Y bueno, porque a vosotros os gustaría cerrar UNICEF. Claro, es que ese es nuestro sueño, Claro. que un día podamos cerrar UNICEF porque no seamos necesarios. Porque no seáis necesarios, claro. Eso sería el objetivo, y un objetivo, desgraciadamente, a día de hoy muy difícil de cumplir, pero se utiliza ese deseo para crear una magnífica campaña. Así es. Ese hashtag Cierra UNICEF. Que bueno, pues que el objetivo es ese, que entre todos consigamos cerrarlo, porque nosotros solos no podemos. Claro. Efectivamente, como dices, bueno, pues hoy en día puede verse casi como una utopía, Sí. pero los 70 años que llevamos trabajando demuestran que hemos conseguido grandes logros. Tenemos que seguir trabajando por esos grandes logros, y hacemos un llamamiento pues a diferentes actores. ¿A quiénes, por ejemplo? Pues en primer lugar a que a todas aquellas personas que lo consideren pues hagan socias de UNICEF, que se hagan donantes, que en un momento puntual que ellos lo consideren pues hagan un pequeño donativo, porque por ejemplo con 30 euros, por ejemplo, podemos tratar a 59 niños contra la polio, y la polio conseguimos erradicarla en la India. Eso es un gran logro. O sea, en estos 70 años, por ejemplo, uno de los logros de UNICEF fue en la India erradicar la polio. Efectivamente. Vamos a ir por partes para que la gente pueda ir meditando durante el tiempo de la entrevista, porque lo iremos repitiendo, qué cosas se pueden conseguir, ¿no? Que es algo que tenéis en la web. Todo lo que vamos a hablar hoy, la mayoría, aparte bueno, de alguna cuestión personal, como un viaje que hizo a Bolivia Irene hace poco, ¿no? Sí, un año y medio o algo así. Bueno, sí que ya hace, ¿eh? Ya hace, Ya pero hace. bueno, yo lo tengo todavía todo bien fresco, porque muy fresco. impactan. Pues todo esto se puede encontrar en la web de UNICEF. Pero, por ejemplo, hacerse socio, ¿no? Que es como lo más básico. Eso es. Vale, hacerse socio puede ser desde 12 euros hasta otras cantidades. Pero 12 euros es una cifra simbólica. Realmente Sí. uno puede decidir con qué puede colaborar. Si tú dices, no, yo es que me puedo permitir, pues prescindo de 3 cafés al mes y voy a colaborar con 6 euros. Bueno, pues perfecto. Cada uno puede... entonces, cada mes, ustedes, señores de UNICEF, me retiran de la cuenta 6 euros. Eso es. Cada uno lo que decida. O sea, pueden ser 6, 12, 20, 50, bueno, cada uno dentro de sus posibilidades. Es una organización muy democrática, ¿eh? O sea, hay para todo el mundo. Efectivamente. Pero vosotros ponéis el ejemplo, por ejemplo, de los 12 euros, ¿no? Partís de ese ejemplo de 12 euros y decís que con 12 euros al mes, durante un año, se puede suministrar agua potable durante un mes a 265 niños. Con muy poquito hacemos mucho. Lo que parece terrible es que a día de hoy, que sí que es una realidad, que haya niños que no tengan acceso a agua potable. Pues mira, Carlos, no sé si me equivoco a la hora de darte la cifra Sí, exacta, tampoco hace falta que des... pero me parece que son 663 millones de niños los que todavía no tienen acceso a agua potable. En los últimos 13, 15 años, porque hablamos de unas cifras como del 2000 al 2015 aproximadamente, se ha conseguido que 250 millones reciban ya o tengan acceso a fuentes de agua potable, pero si aún nos quedan 660.000, pues todavía necesitamos el apoyo pues, de todas esas personas que puedan ayudarnos para que los niños puedan tener agua potable. Deberíamos de hacer una labor de conciencia todos nosotros de los... Ya no voy a caer en el tópico de los derroches, que todos los tenemos en el día a día, pero sí de las suertes que tenemos en el día a día, ¿no? De hacer así
bueno, algo así, porque es como funcionan mis grifos, de hacer así y que salga No agua, no claro. somos conscientes porque forma parte de nuestra día a día, de nuestra realidad, lo hemos vivido desde pequeños, ¿no? Pero hay muchísimos niños que, por supuesto, no tienen grifos en sus viviendas ni en sus escuelas, lo que tienen que ir a hacer es ir a por agua. Sobre todo son las niñas las encargadas de esta labor. Puede ser que tengan que recorrer kilómetros para ir a la fuente de agua potable más Es que cercana. esto todo me está recordando a un libro que me leí hace muchos años, a las memorias de una modelo negra de África, que había nacido, o sea, había nacido en esas condiciones. Entonces ella cuando llega a París, ¿no? Ya cuando alguien la ficha y lo cuenta, ¿no? Sí, le sorprende mucho Wallis algo, había sufrido una ablación, o sea, a ver, caso típico de niña en esas circunstancias, que la peculiaridad es que acaba convertida en alguien conocido. Se había hecho una película a raíz de esto. Y a ella le chocaba todas esas facilidades que tenía y no era capaz todavía de asimilarlo, ¿no? Sobre todo porque toda su familia se había quedado viviendo en esas condiciones. Entonces le costaba mucho... no recuerdo cómo se llamaba, ni el Flor de Algo, no recuerdo. Es una modelo muy conocida, una modelo alucinantemente guapa. Y contaba, y me acuerdo que dices lo de las niñas caminando kilómetros en busca del agua. De agua potable. Entonces, el caminar kilómetros durante el sol ardiente les lleva el día. Entonces, no les permite ir a la escuela. Entonces, eso es otro problema, ¿no? Que derivado de la falta de agua potable nos encontramos con que esas niñas no asisten a la escuela. Hemos conseguido logros, por supuesto, y la educación primaria universal está conseguida en más o menos la mitad de los países del mundo. Pero sigue habiendo... En la mitad de los países. Sí, la primaria. La secundaria, ya digamos, no, bueno, pero tenemos que seguir básico, trabajando, claro. pero claro, la mitad de los países. ¿Y qué pasa con la otra Claro, mitad? ¿qué pasa con la otra mitad? Es que no me parece un dato para echar bombas. Yo entiendo que hay que celebrar... Por un lado, claro, es un logro, pero efectivamente nos queda muchísimo se queda muchísimo por hacer y por trabajar. Por eso necesitamos que todo el mundo se involucre y, lo que decía Irene, desde cantidades, desde lo que pueda cada uno. 6, 5, 12 y de ahí para arriba. Porque efectivamente, o sea, uno no es consciente de lo importante que es que nuestros niños vayan a la escuela, que aprendan y que jueguen. Si consiguiéramos que todos los niños fueran a la escuela, o por lo menos tuvieran, a partir de esa educación, unas habilidades básicas en lectura y en matemáticas, conseguiríamos reducir la pobreza en un 12%, o sea, 170 millones de personas. Está estudiado que si los niños tuviesen niños y niñas... Claro, porque nos encontramos con que hay muchos niños que, a pesar de que van a la escuela, no existe una formación de calidad. Porque no existen, digamos, a lo mejor desde el gobierno, unas estructuras, unas indicaciones con un currículum, con una capacitación o formación del profesorado. Sí. Entonces nos encontramos con que hay muchos países o muchas zonas en los que los niños sí que asisten a la escuela, pero luego realmente lo que han aprendido pues no les permite salir de ese círculo de pobreza. A mí me llama mucho la atención otro de los datos que vosotros por lo que vosotros veláis, aparte de la potabilidad del agua, que es la calidad de los medicamentos esenciales. Ya no simplemente que haya medicamentos o ciertos medicamentos, sino los esenciales. Supongo que lo que cada uno de nosotros necesitamos en el día a día, no sé, un paracetamol, algo así, ¿no? La calidad de medicamentos esenciales. Y, por supuesto, el área que para nosotros es clave dentro del área sanitaria es la vacunación, claro, ¿no? La vacunación y la capacitación, una vez más, del personal sanitario. Te voy a contar que en Bolivia, ¿en qué estábamos trabajando? ¿No? Como has comentado antes, sí. Pues efectivamente hace año y medio más o menos estuvimos en Bolivia. Que ahí te vas en ese viaje, es cuando te vas con Lucía. Con Lucía Regueiro. Te vas con Lucía Regueiro, maravillosa actriz y magnífica persona. Magnífica persona, lo estábamos hablando antes, e involucradísima en la causa de UNICEF. Lucía Regueiro fue de las primeras que yo vi con esa camiseta de Cierra UNICEF. Y tú te vas con Lucía, también va un equipo de Té Vegano acompañándoos. Efectivamente, estuvimos en un proyecto que ha financiado parte. Está cofinanciado por la Xunta de Galicia, es decir, que todos los gallegos hemos participado en la financiación de ese proyecto, que trabaja sobre todo en zonas indígenas, o sea, con personas que viven en la selva, con una dificultad muy grande de acceso a los servicios de salud. Hemos trabajado sobre todo con las mujeres,
con las mamás y los niños. Ajá. Salud materno-infantil, Sí. digamos. Llevamos años trabajando con el Gobierno de Bolivia y con otras organizaciones locales para reducir la tasa de mortalidad materno-infantil. ¿Y qué hemos establecido? Bueno, pues un sistema de telefonía móvil, de tal manera que estas mujeres tienen unos teléfonos de tal manera que se pueden comunicar de forma gratuita con sus médicos y sus médicos con ellas, porque a veces son 3 días de camino hasta el centro de salud más próximo. Claro. Tenemos que conseguir al menos que vayan, que acudan al médico en las 4 visitas, digamos, mínimas que una mamá con una persona embarazada tiene que pasar. Por otro lado, trabajábamos el tema del censo, O sea, ¿no? trabajáis desde el momento de la gestación, o sea, desde el momento en que está gestándose el niño, hasta posparto. Posparto, por supuesto, Claro. porque en muchísimos países, no solo en Bolivia, sino por ejemplo en Asia, en el África subsahariana, detectábamos que pues no pasaban esos controles mínimos y por otro lado que en la mitad de los partos no eran atendidos por personal especializado. Entonces, aparte del sistema de telefonía móvil, trabajábamos en el tema del censo. Claro. Una persona que no está censada no existe, no va a poder disfrutar de sus derechos, no va a tener acceso a la sanidad, no va a tener acceso a la educación, puede ser más fácilmente reclutado por grupos armados, puede ser más fácilmente dentro de lo que es la trata de blancas. Desaparecer, o sea, claro, si no existes... Efectivamente, entonces estábamos trabajando también este tema del censo con las mamás en Bolivia. Entonces, bueno, pues fue una experiencia muy bonita, ¿no? En la que Lucía pues pudo comprobar de primera mano y yo misma que estaba allí acompañándole, bueno, pues cuál es el trabajo que estamos realizando con pues esas sociedades, digamos, que viven en una situación de exclusión aún mayor, ¿no? Porque desde UNICEF nuestro objetivo es llegar a todos los niños en cualquier parte del mundo. Pero si solo trabajamos en las grandes ciudades o en los grandes núcleos urbanos y no llegamos a las zonas rurales, a las aldeas apartadas, pues no vamos a conseguir que estas personas pues salgan un poquito del círculo en el que están viviendo. Claro, a lo mejor se hace el trabajo en las partes más obvias, ¿no? Para el resto de la población mundial, ¿no? Cuando vas a una gran ciudad y hay, bueno, ves niveles de pobreza y demás, pero es cierto lo que dices tú, que en muchos de esos lugares hay selvas, hay lugares recónditos a los que no se tiene acceso. Hoy estamos hablando con Irene Marín, que es la coordinadora autonómica de UNICEF. Estamos hablando de la nueva campaña que se llama Cierra UNICEF, que juega con una utopía, que es que ojalá algún día ellos no fueran necesarios y pudiesen desaparecer. Entonces, para lograr que ese sueño se cumpla, ¿no? Porque eso querría decir que todos los niños del mundo están en igualdad de condiciones, pues para eso hay que ayudar, hay que colaborar. Una de las formas es hacerse socio. Explicaba Irene, desde 5 euros. Tú decías, no tomarse 3 cafés al mes. Efectivamente. Es como mejor funciona, contar las cosas así. Por pequeños gastos de ocio, ¿no? Pues eso, no ir al cine una vez, ¿no? No ir al cine, no ir a cenar un día, por ejemplo, un día. No sale uno a cenar un día. Y podemos tratar, por ejemplo, si tú colaboras con aproximadamente 20 euros durante... Este dato a mí me fascinó, el de los 20 euros. El tema de la desnutrición, sí, ¿no? Sí, que algo tan terrible como puede ser un niño desnutrido, esas imágenes que a todos nos rompen por dentro cuando se ve. Sobre todo, ya no son unas imágenes tan habituales ahora, pero en una época en la televisión se veían mucho. Muy crudas. Muy crudas. Pues simplemente con 20 euros al mes, lo que dices tú, no saldría a cenar una noche al mes, sería un tratamiento completo. ¿Para cuántos niños? Para 5. Para 5. Yo no sé si habéis visto o habéis escuchado, muchas veces salen en los medios de comunicación, ¿no?, ejemplos de niños como el antes y el después. Sí, ¿no? sí. Entonces tenemos una historia muy bonita que a mí me llegó al corazón de una compañera que nos contaba de Malawi, como un bebé, Konya se llama, estaba en una situación muy grave de desnutrición. Su abuela nos decía que estaban comiendo nenúfares, que se estaban alimentando a base de nenúfares porque la producción
que ellos habitualmente tenían en su casa, creían que a la sequía, y es bastante probable, Claro. pues no les llegaba para alimentar, que nunca habían vivido, que ninguno de los niños de su familia, tanto de sus hijos como de sus nietos, nos contaba la abuela, ninguno de ellos había sufrido de desnutrición. Y cuando Konya, bueno, pues presentaba una serie de llagas por el cuerpo, decidió llevar a la bebé al centro de salud más cercano. Desde ahí, debido a la gravedad en la que se encontraba, la derivaron a un centro especial de rehabilitación nutricional, donde poco a poco... Existen centros especiales de rehabilitación nutricional. Esto claro, es la cara que nunca se ve. Pensamos que llega allí alguien con estos sobres de... A ver, esos sobres también funcionan. Sí, claro. Efectivamente. Pero que como hay casos extremos, hay una necesidad de tener esos centros que aquí... Un centro de rehabilitación nutricional, claro, donde este bebé estuvo internado hasta que fue recuperándose. Y la misma abuela le contaba a esta compañera nuestra que nos transmitía esta historia tan bonita, le decía, es que no conocía a mi propia nieta, claro, del cambio que había dado de cuando estaba gravemente enferma y decidió llevarla al centro de salud, ¿no? Entonces, cómo al final cambiamos vidas y salvamos vidas, y ojalá muchas personas que nos están escuchando puedan animarse y colaborar con nosotros, porque así podremos salvar a muchos niños como Konya. Con 30 euros, vacunar contra el sarampión, ¿a cuántos? A 599 niños. Nosotros aquí, como el sarampión, no le damos, o sea, no pensamos que es una enfermedad que tenga... porque forma parte de todas estas comodidades en las que vivimos. Entonces, nosotros no pensamos que si al niño le duele algo, vamos a la farmacia, ya nos lo dan, pagamos casi siempre una cantidad irrisoria, se lo damos o lo llevamos en sus tiempos de vacunación. O sea, hay una serie de comodidades que gracias a Dios tenemos, pero que no somos conscientes. No somos conscientes de lo que tenemos, efectivamente. O sea, tenemos una facilidad de acceso a los medicamentos. Y parece que estamos cayendo en tópicos, pero es una realidad. Las vacunaciones que tenemos ya establecidas desde que somos niños, ¿no? El calendario de vacunación famoso con el centro de salud, pues a los tantos meses te toca tal, a los tantos meses... Pero es incluso un adulto, ya sé que vuestro tema es los niños, pero es incluso un adulto. Tú hoy en día tienes cualquier molestia y como mínimo tienes 4 opciones, o sea, para el tema de la sanidad. Puedes ir a la farmacia de tu zona a preguntarle qué tal. Puedes irte, en el caso de Santiago, a un PAC, a unas urgencias, a un médico privado, o sea... Tenemos un abanico... Claro, y esta gente no tiene ni la primera opción, o sea, a quién preguntar, lo que decías tú, poner teléfonos móviles para consultar o que los médicos se preocupen de cómo están yendo esos recién nacidos. Efectivamente. Nosotros en UNICEF y con, por supuesto, todas las organizaciones locales, todos nuestros aliados, conseguimos salvar la vida de entre 2 y 3 millones de niños cada año en el área de vacunación, porque suministramos las vacunas para más de 1/3 de los niños del mundo. Entonces, ojalá poco a poco consigamos que todos los niños estén vacunados, ¿no? Y logremos nuestro sueño, que sea un día cerrar, de verdad. O sea, ojalá lo podamos vivir. Yo no sé si voy a llegar a vivirlo, pero me encantaría, ¿eh? Me encantaría que no fuéramos necesarios. Tú decías que se puede hacerse socio, pero también se pueden hacer donaciones. Efectivamente, hay personas que, bueno, pues en lugar de dar una cantidad mensual fija, pues deciden en un momento puntual, pues por ejemplo, con la paga extra, pues es un buen momento. O debido a una situación de emergencia concreta, bueno, pues como estamos viviendo ahora, justo se ha cumplido el 2º aniversario del conflicto de Yemen, o la grave hambruna que tenemos en Sudán del Sur, o debido a un terremoto, por ejemplo, pues cuando fue el terremoto de Nepal, o la crisis y el terremoto que hubo en Haití. Bueno, pues en determinados momentos puntuales, o porque uno se lo puede permitir, o porque exista una necesidad, pues estamos encantados de recibir pues el donativo que cada uno se pueda permitir. Ahora mismo tenemos la web cierraunicef.es, pero bueno, nuestra página web habitual, unicef.es, está siempre activa, y tenemos un número de teléfono también para todas aquellas personas que quieran ponerse en contacto por teléfono, que es el 900-907-133. Hay 3 opciones para poder colaborar, para hacerse socio, por lo menos, que es, lo que decías, una web, un teléfono, incluso a través de un mail.
uno se puede poner en contacto también. Nosotros aquí en Todo Galicia... todo esto viene en la página, es muy fácil, se busca, viene perfectamente explicado. Claro, no, yo también lo digo porque, bueno, hay personas que de todas las edades, imagino, que nos estarán viendo. Yo, por ejemplo, mi abuelo, gracias a Dios, aún sigue aquí con nosotros, tiene 90 años y pues no se apaña con internet. Pero será de los Chico. pocos, porque a mí me tienen loco toda la generación que hoy en día tienen entre 60 y 70. ¿Cómo se adaptaron? Sí, 60, 70 sí, pero los Sí, 90... No, claro, no le vamos a pedir tanto, no le vamos a pedir tanto. Entonces, mi abuelo, por ejemplo, cuando quiere colaborar, o mi abuelo, o cualquier persona de cualquier edad, también se puede poner en contacto con nosotros en nuestra oficina, que estamos aquí en Santiago, es la oficina que tenemos en la comunidad, en Galicia, y nosotros también, bueno, pues podemos orientar, echar una mano para dar de alta a la persona. Oficina? Pues ahora mismo, bueno, llevamos toda la vida en Carreira do Conde. Por eso te decía, estabais siempre... Pero es que hemos cerrado. Claro, Carlos, no te habíamos claro, dicho, claro. hemos cerrado UNICEF. No, por eso, es un sueño. por eso pregunté, dije, yo creo que se fueron de Carreira do Conde. Estamos en Galeras. Estáis en Galeras, vale. Estamos en Que Galeras. Santiago no es tan grande. En el número 13. Santiago Vale. no es tan grande y un número 13 nunca tuvo tan buenas expectativas como un lugar donde ir a colaborar con UNICEF. Hoy estamos hablando con Irene Marín, que es la coordinadora autonómica de UNICEF, de esa campaña magnífica que se llama Cierra UNICEF, que quiere lograr un sueño, lograr una utopía que no es otra que algún día UNICEF no fuese necesario o necesaria. Para eso lo que tenemos que hacer es o bien hacernos socios, o bien colaborar, poner nuestro granito de arena, porque como decíamos, Irene, como estábamos contando antes, por 12 euros pues, se puede suministrar agua potable durante un mes a 265 niños, por 20 un tratamiento completo para la desnutrición para 5 niños, durante un año, claro, esos 20 euros, o por 30 euros vacunar contra el sarampión a 599 niños. Esto al final son ejemplos, porque se pueden hacer muchísimas más cosas, pero la forma más fácil de que todos visualicemos para qué puede servir nuestro dinero es poniendo esos ejemplos muy claros y muy concretos. Hacemos un pequeño parón en la conversación con Irene, vamos a otros contenidos y aún tenemos mucho más que contar alrededor de UNICEF y de esta magnífica campaña. Libraría Couceiro, no corazón de Compostela. 5 plantas cunha ampla oferta para todo tipo de públicos. Literatura infantil e galega, guías de turismo, novidades en español... Dispoñemos dunha sección con numerosos exemplares en oferta. Na Praza de Cervantes, Libraría Couceiro. É unha obviedade que non é María Couceiro. Parecémonos, pero cambia un pouco o conto. Cambia a voz, cambia o que hai aquí ao redor do queixo. O pelo. Pablo Couceiro, o pelo tamén. Fixeches unha selección moi local. Sí, hoxe a verdade é que xa que me tocou a min o que fixen foi aproveitar 4 cousiñas relativamente recentes de editoras radicadas en Santiago. E o máis chulo desta selección que acaba de facer Pablo é que poderíamos incluso engadir máis editoras. Sí, home, co número de editoras que van aparecendo polo tipo de edicións que se teñen que realizar agora, a verdade é que Santiago sempre dixen que é un sitio distinto, por encima da media en canto a nivel cultural, de lingua, de editoras, que ten un bagaxe moi importante, simplemente, ainda que só sea pola historia, e eu creo que este é un reflexo. 4 publicacións, pero cada unha do seu pai e de súa nai. Non teñen nada que ver entre elas. Eu creo que non. Hai banda deseñada, hai clásicos, hai historia... Bueno, hai un pouquiño de todo. Comezamos con... Polo que máis rabeche, mira, pois, por exemplo, Jane Austen, xa que temos aquí primeiro. Un clásico. Un clásico. Jane Austen, o seu libro Persuasión, traducido ao galego, por Irmás Cartoné. Como falamos, calquera dos 4 libros dos que imos falar hoxe son de editoras de Santiago. Irmás Cartoné trae o galego esta obra de Jane Austen e, como di na contra, Persuasión é un agasallo que a autora fai para si mesma, para Cassandra, que é a súa irmán, para a súa amiga e para todas as mulleres que perderon a súa oportunidade na vida e que nunca gozarían dunha segunda primavera. Iso que di na contra, bueno, como sempre, é un acerto seguro apostar por Jane Austen. Creo que sí. Chegaron a facer Zombies e Jane Austen. Tamén, bueno, desos varios, pero, bueno, do mundo dos zombies é pero aquí hai un clásico, é un clásico traído ao galego. Xa que estamos con clásicos, poderíamos seguir con este. Podíamos salir, Edicións Lai o Vento, outra editora radicada aquí en Santiago, que vende traducir a Víctor Hugo. Xa traducira unha cousa moi especial que tiña Víctor Hugo, que era o Reiciño de Galicia. Isto non o sabía eu. Si, no seu número 100,
para conmemorar o número 100 na colección de Laio Bento, fixeron unha traducción ao galego dun textiño de Víctor Hugo que era O Reiciño de Galigo. E ora, xa no seu número 342, Laio Bento volve a traducir ao galego a Víctor Hugo ca o derradeiro día dun condenado. Víctor Hugo era o de Nosa Señora de París, non? Señor. Sí, efectivamente. Facendo así como moita memoria. Pois, nesta obra, o que din os expertos é que, aínda que é unha obra que non sei cantos anos ten, pero terá bastantes, non hai aquí unha biografía de anos de Víctor Hugo, pero, bueno, como mínimo ten 100 anos ou cento e pico de anos. Pois trata un tema moi actual que desgraciadamente segue a ser unha realidade. O que fala aquí fai un chamamento, un alegato a favor da abolición da pena de morte, co cal cento e pico anos despois aínda, ou cento e largos anos despois, aínda esta obra segue totalmente vixente. É en galego, o derradeiro día dun condenado. E xa que falamos de traxedias, As memorias dun home aquí durante a Guerra Civil, anos de guerra e revolución, de 1936. Antonio Seoane, que se presentou doutra editora aquí moi preto de tanto vosa como a nosa, xa que esta editora está radicada aquí no Preguntoiro, e que vende reproducir estas memorias de Antonio Seoane. Años de guerra e revolución, 1936-1939, memorias de Antonio Seoane Vázquez, de Bolanda, que son os mesmos, por se non sabían, que hoxendía levan todo o tema dos bolechas, e que sacaron unha colección ben bonita, un formato moi pequeniño, sobre autores, os autores galegos das homenaxeados nas letras galegas, comenzaron con Curros. Xa teñen tamén a... Un par deles máis, non? Sí. Pondal, sí, en por Nariña. exemplo. Non, comenzaron con Pondal, entón. Eu ahora mismo que me dou conta é Pondal. Comenzaron con Pondal, dixen Curros, comenzaron con Pondal. E van ir sacando, uns libros de pequeno formato, donde os bolechas investigan sobre cada un dos autores homenaxeados nas letras galegas. Pero agora sacan esta historia moi ben documentada e chea de fotografías. A ver se chego. Xa que verá, claro. Aquí está. Ben bonito. E se falamos de épocas, ao final fomos... Sí, ao final casi todo ven sendo historia. Historia da lingua, a Través Editora, que ven de sacar, conmemorando o 25 aniversario da primeira edición, esta Historia da lingua galega, en cómic, en banda deseñada, no galego que eles reivindican. Non é o galego oficial, pero que tamén ten... Sería un galego máis próximo ao que é o portugués. O portugués. E eles denunciaban hai pouco, facían un chamamento cara o que eles chaman un apartheid, non? De cara aos escritores que escriben nese tipo de galego. Aí xa nos meteríamos en moitas cuestións claro. Que, eles defenden... De feito, unha editora das que acabamos de pasar, como é Laio Bento, durante moitos anos reivindicou esas dúas posibilidades. Mentras non houbera unha normativa de consenso, como ao final houbo, Laio Bento sempre iba a respetar a normativa que utilizara o autor. Cada un dos autores. Bueno, pois esta é unha aposta, como o bo que ten a ampla mostra que estamos a ensinar hoxe de diferentes editoras, pois esta, unha das cousas que caracterizan é por apostar por un galego moito máis próximo ao portugués que o normativo. Pois agora presentan historias da lingua en banda deseñada, historia da lingua, perdón, en banda deseñada, é unha reedición dun original de hai 25 anos e comezan a prehistoria e chega ata a actualidade, ata esa actualidade de hai 25 anos, supoño. Exactamente, máis ou menos. Pero o bo que ten este libro é que cara ao final ten unha especie de glosario, dicionario, onde se explican algunhas das palabras, guía de fonética e de leitura, e entón veñen explicadas moitas das, como son as fonéticas, como se pronuncia, do galego que eles utilizan. Tocal, historia da lingua en banda deseñada, que é unha reedición de hai 25 anos de A Través Editora. Años de guerra e revolución, 1936-1939, memorias de Antonio Seoane Vázquez, de Bolanda, as memorias deste home nese tempo tan concreto, nese conflicto. Laio Bento volve a Víctor Hugo, despois dese número 100 que Pablo nos descubría,
O Reiciño de Galicia. O Reiciño de Galicia con o derradeiro día dun condenado, un alegato contra a pena de morte, e un clásico, Persuasión de Jane Austen, chega o galego da man de Irmás Cartoné. Moitas grazas. Non che vou dicir ata a vindeira semana, pero supoño que regresará María. Regresará María, que é unha parte que ela toca moito mellor que a min e que seguro que vos explica moito mellor. Un placer. Moitas gracias. Hoy en el programa estamos hablando con Irene Marín, que es la coordinadora autonómica de UNICEF, por esta campaña que se llama Cierra UNICEF, que lo que pretende es que algún día pudiese desaparecer esta organización que se dedica desde hace 70 años, desde la Segunda Guerra Mundial, a ayudar a los niños necesitados de todo el planeta, y ellos les gustaría eso, no ser necesarios, y para eso necesitan nuestra colaboración, nuestra ayuda. Mortalidad, educación, sanidad, abusos y explotación. El día que los niños no se vean afectados por estas 5 cosas, mortalidad, educación, sanidad, abusos y explotación, nos referimos a una mala educación, una mala sanidad, abusos, explotación y mortalidad, ese día UNICEF cerrará. ¿Cuándo llegará el Que día no quede que podamos un cerrar? niño. Que no quede un niño, no solamente los niños que vemos, también los que no vemos, los que están menos cerca, o sea, que no quede uno. Hay temas que nos preocupan muchísimo y salen menos a la luz, siempre son más recurrentes o parece que llegan más a la sociedad, pues el tema de la nutrición, vacunación o de la educación. Pero a mí me toca de lleno cuando escucho o nos cuentan las compañeras o conocemos el tema de los niños soldado. Me parece realmente duro y cruel que haya tantísimos miles de niños que son reclutados por las Fuerzas Armadas de países en conflicto, que desde muy pequeñitos, desde 7, 9 años, pues nos encontramos con niños combatientes, con niños que pueden ser esclavos sexuales y que incluso pueden cometer ataques suicidas. Por otro lado, estamos orgullosos que en el 2015 se firmó en el foro de Bangui el que en la República Centroafricana se liberaran, me parece que fueron 1.500 niños soldados. 1.500. Y pudimos comenzar a trabajar con estos niños que necesitan pues, reunificarse con sus familias y necesitan un apoyo emocional y psicosocial muy importante. No nos damos cuenta, o sea, los niños tienen que ser niños. Bueno, hablando de abusos, hablando de estos 5 temas, de las cosas que más me tocaron en los últimos tiempos fue un programa que hace Jon Sistiaga en una plataforma privada, que son una serie de documentales, suelen ser como 6 o 7, centrados en un tema, ¿no? Cada temporada se centra en uno. El primero era la infancia. Y siempre que pensamos de abusos, pensamos en un abuso físico, que eso lo tenemos todos como interiorizado. Entonces, uno de los programas trataba un tema que a mí no se me había ocurrido, que es cómo puede ser el abuso a través de las redes, ¿no? Abuso a través de cámaras web. No deja de ser un abuso que un señor o una persona esté en su casa, pague una cantidad de dinero para que un menor haga a miles de kilómetros en unas condiciones económicas o unas condiciones familiares pésimas, haga ciertas cosas a través de esa cámara web, porque no haya un contacto físico, no es menos abuso. Pero fueron de esas cosas que no piensas en principio, porque tú tienes ya unos, por lo que nos fueron enseñando, por lo que fuimos viendo, con el paso de los años tienes como unos conceptos cerrados. Pero también las nuevas tecnologías trajeron otra forma de abusos hacia los menores. Pueden ser de muchas tipologías, efectivamente, estos abusos. Muchas veces son físicos, en otras veces son psicológicos. Nosotros no hemos trabajado directamente o no conocemos yo directamente un caso que sea a través de videoconferencia o de vídeo. No, esto era, no recuerdo si era Tailandia, Bangkok, no recuerdo cuál era, pero Pero es otra forma de abuso de la infancia, te impresionaba, efectivamente. Claro, porque había desde quien eran como los que tenían más medios y lo hacían desde su casa, había quienes lo hacían en una especie de prostíbulos, donde en vez de tener contactos con otras personas, había cámaras web, incluso había una cosa que te puede chocar, ¿no? Si eres occidental, ¿no? Porque te parece como raro, que era que se iban como una especie de cibercafé,
Y entonces, mientras que unos compañeros ponían una manta o una tela, esto lo contaban voluntarios como vosotros, esto nunca en ningún momento se veía y en todo momento estaba, claro está, la identidad de todos estos menores guardada y resguardada, porque aunque vivan a miles de kilómetros de distancia, no dejan de ser niños y eso tiene que estar, lo que decías tú antes, los niños siempre tienen que ser niños, a pesar de las terribles cosas por las que estén pasando. No, y tenemos que preservar su identidad, porque también nos contaba otra compañera el caso de un niño soldado, tendría 13 o 14 años, nos contaba cómo habían matado a buena parte de su familia, que se encontraba prácticamente solo, no tenía forma para alimentarse y bueno, muchas veces pues el estar con estos grupos armados te facilita una comida al día, pero imagínate esas luchas encarnizadas, ¿no? De Bueno, los niños, pues eso, luchando en... Y el proceso, que es un niño de 13 años. Un niño de 13 años al que le acaban de matar a toda su familia. O sea, ¿cómo gestiona todo eso? Habrá odio, o sea, habrá mil cosas que... Por eso es importantísimo el trabajo que se realiza luego, que es un trabajo, digamos... Que tiene que ser concienzudo y que lleva su tiempo, ¿no? El tratamiento con estos niños que han sufrido tantísima violencia. Que es claro, que estuvo muy bien. Yo recuerdo, todos recordamos aquella campaña que había hecho hace 1.000.000 de años ABBA, con la canción, pero era una imagen como más idílica, más de niños, pobrecitos, el hambre, pero la realidad hoy en día de todo todo lo que le pasa a los niños en peores condiciones de todo el mundo es mucho más dura. A lo mejor ya la era en aquel momento, pero lo que se nos transmitía era una imagen como más idealizada, ¿no? Pero hoy en día es mucho más dura y se necesita que la gente colabore, que se colabore desde lo que buenamente pueda cada uno, o incluso, si no se pueden comprometer, porque cada uno en su casa tiene las condiciones que tenga, si no se puede comprometer cada mes a poner X cantidad de dinero, pues cuando tenga ahí un poquito, pueden darle, o sea, que UNICEF no le va a decir no. Efectivamente, nunca nos va a parecer poco, claro. porque como con muy poco podemos hacer muchas cosas. Y además, Carlos, además de a las personas, a los particulares, pedimos por un lado a los medios de comunicación que nos ayudéis a contar cuáles son las necesidades de los niños. Entonces, bueno, agradeceros al Correo Televisión y a todo el equipo el que podamos estar aquí para que llegue a toda la sociedad. Necesitamos, por supuesto, también la colaboración de las administraciones públicas y de los gobiernos que tengan en sus agendas la importancia del presente y el futuro de los niños en Galicia, de los niños en España, de los niños en el mundo. Nosotros trabajamos muy de cerca aquí con los concellos y con la Xunta de Galicia para que se establezcan mejoras y podamos conocer y trabajar más de cerca con los niños de nuestra comunidad para que tengan una vida mejor, porque estábamos hablando siempre, bueno, pues estamos hablando de los niños que no tienen agua, que no tienen acceso a unas vacunas, los niños soldado, pero por supuesto que nosotros también trabajamos con los niños aquí y también hay muchas mejoras que se pueden establecer. Y por último, otro sector del que necesitamos y que cada vez se involucra más es el sector empresarial. Cada vez son más las empresas que, como parte de su responsabilidad social empresarial, colaboran para mejorar el mundo. Por supuesto, una empresa, bueno, pues, tiene como objetivo generar unos ingresos, obtener un beneficio, pero si parte de esos beneficios los reinvierten en la mejora de la sociedad, vamos a ganar todos, va a ganar todo el planeta. Y esto al final es aquello del karma y del cosmos, que tú le das y te lo devuelve. O sea, él te dio, tú devuelves, es lo que se trata, ¿no? Nos ponemos un poco hippies. Una cosa muy importante que no quería dejar pasar por alto y que viene también perfectamente explicada en la web, que es el control de la gestión de fondos. Es rigurosa y siempre constante, es una claridad. Todo ese dinero que llega a manos de UNICEF, todas esas cuentas son claras. Están a disposición de todos aquellos que consideren oportuno. Efectivamente, nosotros tenemos un 80% aproximadamente de personal voluntario que trabaja en UNICEF. Yo, por ejemplo, soy personal contratado. En toda Galicia somos solo 4 personas contratadas, el resto son voluntarios. Entonces, bueno, eso es fundamental. Y luego, por otro lado, por supuesto que toda captación, obtención de fondos, sea de administraciones públicas, de empresas, de fondos privados, nosotros luego reportamos, pasamos, me parece que 5 auditorías y efectivamente el dinero llega. O sea, es que no existe otra posibilidad.
el dinero llega a su destino, yo lo puedo dar fe según mis experiencias dentro de UNICEF, y para todo aquel que quiera conocer, pues está a disposición, bueno, pues los sueldos que nosotros tenemos, que ni mucho menos, o sea, son sueldos, digamos, ajustados, no se equiparan de ninguna manera a la empresa privada. Yo vengo de la empresa privada y bueno, o sea, realmente, bueno, pero tenéis pues que vivir, tampoco estáis no, justificarlo. tenemos que vivir, pero hay que decir que somos un personal muy limitado, claro. Como te decía, pues por ejemplo, la presidenta de UNICEF Comité Galicia, la vicepresidenta y todo el personal, tanto que forma parte, digamos, del voluntariado directivo o del voluntariado operativo, o sea, por supuesto, o sea, son voluntarios, o sea, que muchas veces la presidenta me dice, y bueno, ¿no se puede acercar la presidenta a hablar un poco con nosotros? Digo, es que la presidenta estaría encantada, pero ella tiene su trabajo. Claro, O sea, es presidenta de UNICEF aquí en Galicia, como en el resto de comunidades autónomas, pero tiene su propio trabajo. Entonces, cosas que tenemos que hacer. Tenemos que soltar dinerito. A ver, lo que buenamente cada uno pueda, y lo que buenamente cada uno pueda en el momento en el que pueda. ¿Cómo se puede hacer esto? Se puede hacer. ¿Cómo se puede informar de todo esto? La mayoría, a través de la página web, viene todo perfectamente informado. Es muy clara, muy sencilla, está todo en una vista, vas bajando y ya lo vas viendo todo. Y si no, se pueden acercar a la oficina, que está en Galeras. Estamos en Galeras, en el número 13. Número 13, que es inolvidable, Galeras número 13. Y allí ya en el telefonillo ya pone UNICEF, no tiene pérdida. Y allí amablemente le van a explicar todo lo que pueden hacer para lograr que desaparezcan estos 5 puntos que son mortalidad, una mala educación, una pésima sanidad, abusos y explotación de los niños de todo el mundo. Y el día que todo eso desaparezca, se cumplirá el objetivo de esta campaña, que es que UNICEF diga adiós. Que podamos cerrar. Que podáis cerrar. Irene, un placer, como siempre. Gracias, muchísimas gracias, Carlos. Gracias por venir, por contárnoslo y por contárnoslo con entusiasmo. Que eso... Y contarlo con una sonrisa a veces es muy difícil, ¿eh? Contar cosas tan duras con una sonrisa. Uy, es un trabajo... Perdón. No, bebe. Esto nos pasa a todos, y más en este momento del año que estamos de un día para otro con temperaturas... Con la primavera. Sí. Es un trabajo duro, por un lado, porque vemos realidades muy duras, pero por otro lado es un trabajo muy bonito, porque te hace ver los logros, lo que vamos consiguiendo para que los niños vivan mejor en todo el mundo, que te hace luchar cada día, o sea, es un no parar, ¿no? Entonces, que uno no puede dejar de emocionarse. Yo a veces veo vídeos de dentro de la casa y es que se me saltan las lágrimas, o sea, no lo puedo evitar. Porque realmente, o sea, no podemos dejar que nuestros niños vivan en las condiciones en las que muchos están viviendo. Me quedo con esa frase, nuestros niños, porque al final creo que la infancia es de todos, ¿no? Y no podemos mirar hacia atrás o pensar en esos niños como unas estampas tétricas, ¿no? Que llegan a través de la televisión. Esos niños son personas y tienen identidades. Identidad, tienen una cara, ¿verdad? Tienen un rostro y un nombre. Y sentimientos y pasado. Con lo pequeños que son, arrastran mucho pasado muchas veces. Irene, muchísimas gracias. Es un placer, gracias, Cuando quieras, Carlos. ya sabes, vuelves. Gracias. Pero volveremos, esperemos que vuelva pocas veces para pedir más dinero. Necesitamos más, ahora. Y si no, bueno, pues habrá que volver otra vez a recordarles que a partir de lo que buenamente cada uno pueda, se puede colaborar con UNICEF en esta campaña que se llama Cierra UNICEF, pero bueno, que es una excusa para recordar que cualquier cantidad es necesaria para que los niños de todo el mundo vivan mejor. O vean unas condiciones básicamente dignas. Marchamos, esto foi Santiago Sí, estaba en Correo Televisión, bueno, continúa en la programación de Correo Televisión. Sexan moi felices.